A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. La soberbia no es algo que está afuera o se aprende de afuera, o alguien más puede ayudar a que se crezca, a que se regenere la soberbia que está en ti y está en mí. Todos estamos llenos de factores pecaminosos. Todos. No hay nadie que diga que no tiene pecado. Todos tenemos. ¿Ok? Todos. El rey David nos dice, los errores, ¿quién los entenderá? ¿Quién entiende los errores? ¿Quién puede dar una lista y catalogar entre lo que es bueno y lo que es malo? Podemos visualizar solamente lo malo entre aquello que nos afecta a nosotros en lo personal. Y si a nosotros no nos afecta, no nos daña, no nos molesta, no nos hace enojar, no nos quita nada, lo consideramos como que no está mal. Pero lo que está mal, está mal. Pero ¿quién lo va a entender? Dijo David, líbrame de los que me son ocultos. Y no nomás queda ahí. Y detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque la soberbia se engrandece y nos posesiona. ¿Ok? Aún hay dichos muy comunes que no engranan en el concepto de no ser cristiano, querer vivir una vida como cristiana. Está bien, pero ya en el concepto como cristiano no engranan esos dichos. Como por ejemplo nos dice que el hambre lo tumba y la soberbia, ¿qué hace? Lo levanta. Y no, en muchos que tenemos ya el concepto de caminar como cristianos, queremos aplicar los dichos de afuera y no van conforme a lo establecido por nuestro Dios. No van. Entonces, la soberbia es un factor que siempre va a estar en nosotros y siempre va a estar, ¿ok?, impulsándose a tomar control de todas nuestras acciones. Y cuando toma control de nuestras acciones, perdemos la bendición de ser imitadores del Señor Jesús. Así como el apóstol Pablo nos lo describe en el capítulo 2 del libro de los Filipenses. En el versículo 1 en adelante nos comienza a decir así el apóstol Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, dice, cumplir mi gozo. Cumplir mi gozo es que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo ya nos aconseja y nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuánto? Nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Antes bien, el molde del Señor Jesús. Antes bien, en humildad. ¿Y qué es en humildad? El concepto de la humildad es que estimándonos inferiores los unos a los otros. Inferiores, o sea, no mayores. Así como el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Inferiores. Y uno de los ejemplos que tenemos también de el que caminó siguiendo el ejemplo del Señor, aún teniendo una posición muy única otorgada por Dios, al grado de decirle a Pedro, ¿okay? No, Pedro en él iba a edificar su iglesia. Él es la piedra en la cual él mismo edificó su iglesia. Pero a Pedro le dio la responsabilidad de seguir adelante. ¿Ok? ¿Para qué? Para que a su tiempo Pedro usara las llaves en los cuales abre la puerta de la entrada de la ley, o sea, a la entrada a la gracia de los que estaban en la ley. Y de los que estábamos sin Dios y sin esperanza, entrásemos ahora a la gracia.
en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero este hombre, Pedro, nos dice esta expresión, en la cual es importante que la consideremos basado en la posición que él tenía y que siguió el ejemplo del maestro, que nada hacía por contienda ni por vanagloria. Antes nos dice bien claro, la palabra de nuestro Dios, que él se sentía inferior los unos a los otros. Y aún con esta posición nos dice en el capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice ruego, no manda. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice: yo, anciano también con ellos, no arriba ni no mayor, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y ya en el versículo 2 da un ejemplo de cómo debe de uno ministrar al pueblo de nuestro Dios. Bueno, siguiendo el ejemplo del Señor, el apóstol Pedro nos da una creabilidad de que la humildad o la humillación es el factor importantísimo para que nosotros entremos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice de esta manera: capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Para que nosotros podamos tener el entendimiento cumplido, y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Entender que no son tres personas diferentes del uno y solo soberano Dios, sino que son diferentes manifestaciones del único y solo soberano Dios. Dios es espíritu, que lo cubre todo en tiempo y en distancia. El espíritu infinito es el Padre, porque Él engendró su imagen visible. Es el Hijo, porque su imagen visible habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero para entender los demás misterios que están escondidos de sabiduría y conocimiento, es importante que nosotros esté la humildad, la humillación. Si no, no podemos entender la palabra de nuestro Dios. No podemos vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, porque el factor principal es la humillación. Humillarnos delante de nuestro Dios. Y Él, cuando fuese el tiempo de Él, Él nos va a exaltar. Si dejamos la humillación, entonces empieza a entrar en nosotros otros factores que nos traen destrucción. En el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 1 nos dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, apostatar quiere decir retraerse o apartarse. Retraerse de la fe quiere decir que no es necesario la humillación. No es importante andar humillados. ¿Por qué? Porque al humilde de corazón, el Señor nos da un ejemplo, que es lo que le pasó, y nos aconseja y nos dice: si con el leño verde hicieron estas cosas, ¿qué le espera al seco? Ser humilde no es fácil, pero es victorioso, porque trae honra, no del mundo, sino de Dios. Porque el Señor nos dice: al humilde en el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, yo he vencido al mundo. Al humilde nos dice el apóstol Pablo que es menester que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. ¿Y por qué se aflige? Porque aún el humilde
no es humilde aquel que no tiene nada y no puede hacer nada. La humildad se manifiesta con aquel que tiene facultad o poder de hacer algo y no lo hace. No lo hace no porque no quiere, sino porque nos dice la Escritura que no paguéis mal por mal. El humilde le nos dice el Señor: si tu enemigo te pide de beber, dale un vaso de agua. Está difícil, ¿verdad? Si alguien te hace mal, la palabra de Dios nos dice, el humilde nos dice, bendecir y no maldigáis. Pero ¿cómo? En lo humano es imposible hacerlo. Es imposible. ¿Por qué? Porque podríamos vivir conforme a lo establecido en la ley. La ley fue dicha ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que me la hace, me la paga. Pero el Señor cambió el mandamiento y es completamente diferente. Completamente diferente. Orar por los que os persiguen y os maltratan. Esa es la actitud y el comportamiento del humilde. Pero ¿por qué es importante aguantar aquí el desprecio y todo lo que nos pueda ir mal por caminar bajo humildad y sencillez de corazón? La recompensa está en que entramos al conocimiento maravilloso de los misterios que están en la palabra de nuestro Dios. Y no nos deja caer en lo que nos dice en el versículo 2 o en el versículo 1 del capítulo 4 que estamos leyendo. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio. Y ya añade en el versículo 2 que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Podemos ser liberados de enseñanzas. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esas enseñanzas de las cuales el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Cuáles son esas enseñanzas de espíritus de error y de doctrinas de demonios? Uno puede pensar que es brujería, hechicería y todo ese tipo de cosas. No, se enseñan detrás de los púlpitos. La palabra de nuestro Dios, para que algo sea mentira en la palabra tiene que ser ¿qué? Adulterada. Y Pedro nos dice de aquellos en los cuales tomaron esa iniciativa con el propósito de hacer mercadería. ¿Y por qué nos es importante entenderlo? Para que nosotros no caigamos bajo esa actitud y comportamiento de los cuales miramos nosotros que hasta ahorita está saturado el ambiente. En el capítulo 2 de la segunda del apóstol Pedro. Versículo 1 hasta el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. ¿Okay? Enseñanzas, doctrinas de espíritu de error. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Pero lo triste es esto, que nos dice en el versículo 2. Y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. O sea, no usan otras cosas de afuera, usan la misma palabra de Dios, adulteran la palabra de nuestro Dios y por tal causa el camino del Señor es blasfemado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ¿qué? Y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, palabra de nuestro Dios adulterada, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y no miramos nosotros ahorita en este tiempo un alto nivel de líderes cristianos, pastores o como le quieran llamar, que hacen mercadería con el pueblo. La gente no continuamente nos echa en cara de la falsedad que existe entre el ambiente llamado cristiano de los asalariados. Está así, está saturado. Aquel robó, aquel tiene, aquel hace, aquel esto, y no podemos decir que no es cierto. Es cierto, es una verdad.
Pero eso no quita la veracidad de la palabra de nuestro Dios, que es basado al cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, que nos dice que antes de la venida del Señor se levantarán muchos falsos. Y en este tiempo siempre ha habido falsos, pero en este tiempo es donde hemos mirado más la falsedad, no solamente entre los líderes cristianos, o sea, entre el pueblo común, sino entre el liderazgo llamado cristiano. Hay muchísimo apóstata que enseñan influenciados por espíritus de error y dan al pueblo doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para que no haya redargüimiento en su conciencia y así hacer mercadería con ellos. Y que Dios nos ayude para que nosotros caminemos conforme a lo establecido por nuestro Dios. ¿Ok? Entonces miren, el factor importante para que nosotros entendamos la palabra de nuestro Dios, los conocimientos, las revelaciones de Dios, es la humildad, la humillación. Si no está ese factor, perdemos el tiempo. Aún de lo que hemos estado y tratando yo aquí de motivarles y enseñarles, pierdo mi saliva si ustedes no se esfuerzan por caminar en humildad. Yo en mi parte para ser liberado de no darles enseñanzas erróneas, que no tengan fundamentos bíblicos, que no se ha tomado un texto solamente y formar una idea sobre un texto, sino que el texto siga con el contexto, para que así haya una declaración amplia sobre lo que estamos enseñando. Y si no hay en nosotros, tanto en el que está instruyendo como en ustedes, el esforzamiento de caminar en humildad, perdemos el tiempo. Estamos solamente perdiendo nuestro tiempo y mejor vale darle gusto al gusto aquí y no en el día del Señor tomar esa horrible sentencia del Señor que nos dice: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Por eso es que hay que esforzarnos lo más que podamos. ¿En qué? En caminar en humildad. ¿Cuándo vas a ser tú identificado como humilde? Cuando te llegue la tentación, cuando te llegue la prueba, cuando alguien te roba, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te hace mal, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te juzga y te critica, ¿cómo reaccionas? Todo lo que nos pasa y lo que reaccionamos describe las características de nuestro corazón. Lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales o con nuestro nivel de entendimiento a simple, lo podemos mirar cuando las cosas no nos salen favorables. Alguien te pegó y te maldijo, ¿cómo reaccionaste? ¿Con ira? ¿Con desprecio? ¿Con odio? Al rato me las paga. Al ratito nomás, que se espere. El perdón está basado en la humildad. ¿Okay? El perdón no es fácil perdonar. Es muy difícil. El perdón es uno de los factores más difíciles de nosotros quebrantar. Pero si nos desarrollamos la humildad, el Señor nos va a enseñar a perdonar. ¿Cómo? No quiere decir que a olvidar y perdonar, aceptar las acciones malas. Perdonar con el propósito de ¿qué? De que no se vaya generando en nosotros altivez, jactancia, odio, al grado que el apóstol Pablo nos dice: mirad, hermanos, que ninguna raíz de amargura brotando nos impida. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura, resentimientos en nuestro corazón que nos impide la bendición por excelencia. Los errores y las fallas nos deben de servir como un ejemplo, como una escuela. ¿Para qué? Para ya no caer en el mismo error y aprender de él y decirle a su hermano o a su hermana: cuídate que no te pase lo que me pasó. Pero lo que hace, los problemas, las circunstancias de la vida nos muestran dónde está nuestro corazón. Porque podemos ser liberados de un problema, pero con la liberación del problema, nuestro corazón se engrosa de ira, de rencor, de jactancia, de vanagloria, y estamos igual. Y no debe de ser así.
Caminar en Dios es un estilo de vida que no va conforme a los argumentos del mundo. Quiere decir que tu primo, tu vecino, tu tío, tu hermano te van a aconsejar a como se mira la mayoría. Pero el que camina en Dios te va a aconsejar en que seas próspero, donde no dé cavidad a la jactancia, al odio, al rencor, a la vanagloria, a la soberbia, a la altivez, a que te sientas bien tú como. No, está completamente diferente, es algo contrario. Pero que Dios nos ayude porque vale la pena. Vale la pena caminar en humildad y vale la pena aguantar aquí. Como comúnmente decimos, vale la pena aguantar vara. Aquí en esta vida vale la pena aguantar vara. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice que el Señor tiene promesas que no son preciosas. Nos dice preciosísimas promesas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene o ha revelado para quienes, para aquellos que le aman. Y si nosotros amamos a nuestro Dios, es importante entonces que aprendamos a caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Porque si no es así, entonces vamos a perder los demás conceptos. ¿Okay? Mire, vamos a mirar varias cosas de lo que es la importancia de caminar en humillación. ¿Okay? La palabra de nuestro Dios decimos que está escrita en misterios. ¿Okay? Hay muchos misterios en la palabra. No hay uno ni dos. Hay muchos simbolismos en la palabra de nuestro Dios que por lo regular han traído muchísima confusión entre el pueblo cristiano. Por ejemplo, para que podamos entender el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, ahí están escondidos todos los que. Todos los que. Ahí está todo. Ahí están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entendemos que Dios es uno, pero se nos ha olvidado enfocarnos a entender las características de nuestro Dios, las virtudes de nuestro Dios, del único y solo soberano Dios, que Dios es amor y ciertamente es amor, y no podemos nosotros descartar que nuestro Dios es amor, pero no es muy entendible para nosotros entender la demostración o el rumbo a la demostración de amor de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque el amor nos lo demostró en sacrificio. El amor es sacrificio. Y cuando nosotros queremos imitar aquel del que nosotros creemos, Dios es amor. Y digo, sí, tengo amor. ¿Para quién tienes amor? ¿Y cuál es tu punto de amor? Cuando ya hay sacrificio en tu vida, ¿sigues demostrando amor o ya te retraes porque ya hay sacrificio en tu vida? Ya hay dolor en tu vida. ¿Y qué es lo que hace? Te retraes y ya no quieres seguir demostrando los atributos de nuestro Dios o las virtudes de Dios, como Dios es amor. Se mostró su amor yendo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Fue a la cruz del Calvario, demostró su amor en la cruz del Calvario, y cuando demostró su amor en la cruz del Calvario, nos dice el apóstol Juan, mirar cuál amor nos ha dado el Padre ahora a nosotros, que seamos llamados hijos de Dios. Por ese amor, pero de tal manera, dice de tal manera, ¿qué forma? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor que entregó a su Hijo en proposición por nuestros pecados en una cruz, en la cruz del Calvario. En la cruz, rumbo a la cruz del Calvario, en el proceso de sus 3 años y medio de ministerio, fue aceptado por un alto nivel de hombres y mujeres, pero también fue despreciado por un alto nivel de hombres y mujeres. Pero cuando ya llegó el punto de ir a dar la prueba máxima de nuestro amor, lo dejaron solo. Al grado que era, nos dice la Escritura, que era consumido de demasiada tristeza. Al grado que se fue a orar.
Y cuando estaba orando en el monte, no había nadie que lo acompañase. Dice que estaban ajenos a su dolor. Se sintió tan solo, pero como Dios, nuestro Dios, nunca nos deja solos, que dijo él, vinieron ángeles a consolarle. Lo consolaron ángeles. Por eso es que Dios nunca nos deja solos. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, no estamos solos. ¿Ok? El Señor nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quién? De nosotros, de los humildes, y nos defiende. No nomás nos defiende del peligro, del que acecha nuestra alma. No, nos defiende de que la tristeza no nos consuma, que el dolor no tome control de nosotros, que el odio no nos posesione al grado de perder nuestra bendición, de que el orgullo no nos tome o cualquier cosa que venga no nos posesione y perdamos la bendición de Dios. Eso es lo que hace la unción de Dios en nuestras vidas. O sea, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Ok, entonces mire, para entender la humanidad del Señor Jesús, por lo regular se cree y se enseña que el Señor Jesús es mitad divino y es mitad humano, pecador. Porque no se puede entender con el intelecto humano, ¿ok? No se puede entender que las cromosomas originales que dieron forma al cuerpo visible de nuestro Señor Jesús no tenían nada que ver con las cromosomas de María, con las genéticas de María. En el sentido humano se puede explicar ya, porque la ciencia se ha multiplicado y sabemos de antemano que para que una persona tenga vida se necesitan 23 cromosomas del hombre, 23 cromosomas de la mujer, se unen, ¿ok? El esperma se une en el óvulo de la mujer, se forma todavía no empieza ahí, un embrión. Y en el embrión empieza el desarrollo para el formamiento de un ser humano. En lo que es del Señor Jesús, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, no con sus 23 cromosomas para tomar las 23 cromosomas del óvulo de María, no, sino las 46 cromosomas que son requeridas para el proceso, ¿ok? Para el embrión, fueron directamente divinas. Por eso Pablo nos dice que el Señor Jesús era conforme al orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje. ¿Ok? No había en él. Y esas células originales no están o no estaban ni están contaminadas con la genética pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se contaminaron por tomar del fruto del cual se le había dicho que no comiesen. O sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No estaban en el Señor Jesús. Por eso es que su derramamiento de sangre nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el que no hizo pecado, se toma este texto mal, hizo pecado. ¿Cuál fue el pecado del Señor Jesús? Su pecado fue el haber sido él, de él mismo. Dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Ok? Pero ¿cuál fue su pecado? Su pecado fue de haber permitido que él fuese crucificado en una muerte donde él mismo dijo, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.